El tema que vamos a ver hoy, no siempre todos los psicólogos lo manejan, lo diagnostican o están especializados para hacer las preguntas específicas que hay que hacerle al paciente para poder hacer este diagnóstico. Y esto se debe a que no suele ser un tema muy atractivo para especializarse dentro de la psicología, ya que requiere mucho esfuerzo, mucha paciencia. Son trabajos que a veces son muy lentos en comparación con otras temáticas dentro de lo que se puede trabajar en el psiquismo, en la parte emocional y también en la parte espiritual dentro de las distintas terapias que también se pueden ayudar cuando aparecen temas de patología. Digamos que lo que vamos a hablar ahora está dentro de las patologías graves, está dentro de experiencias de vidas que son muy dolorosas, que son muy fuertes, y en donde lo que vamos a encontrar son víctimas y también perpetradores, como le diría las constelaciones familiares. Vamos a ver ahora en un lenguaje, voy a presentarlo en un lenguaje que sería cotidiano para que ustedes lo entiendan, el perfil del acosador. ¿Cómo le llamamos dentro de la mirada de la psicología? El trastorno perversa narcisista o quien tiene la manipulación perversa. Bien, vamos a ver esto. ¿Cómo es el perfil de una persona que es acosadora y que nosotros decíamos o decimos que es un manipulador perverso narcisista? En primer lugar, es una persona que no sabe y no puede compartir, es incapaz de compartir. Es una persona que no siente empatía, no tiene sentimientos de culpa, carece totalmente de esto, no siente respeto ni compasión por el otro. Es una persona totalmente incapaz de reconocer al otro, la existencia del otro, y de reconocer que es necesario validarlo al otro, reconocer y registrar sus emociones. Es totalmente incapaz de registrar y leer las emociones de la otra persona. Estas personas tienen un vacío interior muy grande, en realidad una intensa furia y una intensa rabia. Y buscan específicamente, estudian qué tipo de víctimas, qué tipo de perfiles va a encajar con ellos para luego activar todas las estrategias de manipulación y de agresión perversa con las que se manejan. Estas personas suelen ser irresponsables, no tienen relaciones afectivas verdaderas, auténticas y estables. No tienen en realidad amigos verdaderos. Tienen súbditos, conocidos o esclavos. También en su vida generan mucho conflicto y cuando atrapan a una víctima, por lo general activan muchas estrategias de manipulación para conseguir aliados desde el entorno laboral, desde el entorno familiar y desde el entorno de amistad de la víctima, para luego que se unan, se alíen a ella, a esta persona, para luchar en contra de la víctima hasta destruirla. ¿Por qué aparece, por qué una persona se construye de esta manera? Desde la psiquiatría no es un trastorno psiquiátrico, simplemente es una manera, una personalidad que fue construyendo la persona, que ha sufrido en su infancia mucha desvalorización, muchos abandonos, muchos abusos, muchos maltratos, y ha construido esta forma de estar en el mundo, esta forma de ser en el mundo, este tipo de psiquismo, esta estructura, para poder vivir y poder sostenerse, y genera la manipulación perversa, el trastorno perversa narcisista, como un modo defensivo contra la psicosis, es decir, para no volverse psicótico, y también en contra para no caer en la total depresión. ¿Qué sería la psicosis en un lenguaje para que ustedes lo entiendan, en un lenguaje común y cotidiano? Para no volverse loco. En realidad nosotros desde los conceptos de psicología y psiquiatría le decimos psicosis, es decir, toda aquella persona que se va totalmente de la realidad, vive en otro mundo y a veces tienen alucinaciones o delirios auditivos o visuales o perceptivos o de todo tipo. ¿Bien? ¿Qué sucede con estas personas? Con las emociones. ¿Qué pasa con las emociones? ¿Tienen emociones?
En realidad lo que ellos sienten de manera muy intensa es la ira, que puede durar mucho tiempo y de manera intensa. Pero todas las emociones como el amor, la alegría, la felicidad, el miedo, la tristeza, son muy breves, son muy cortos y en realidad no son profundos. Eso es lo que permite detectar esto. Con estas personas no se puede tener una comunicación profunda, una comunicación cara a cara, face to face. Y también los acuerdos, cuando por ejemplo esta persona se arrepiente de aquellos actos de daño, aquellos actos de crueldad, aquellos actos de violencia y supuestamente se arrepiente, vemos que dentro de esta comunicación, de estos acuerdos y de este arrepentimiento no le dura en el tiempo. Es decir, estos arrepentimientos no llevan al cambio que estas personas han planteado. Caer en las redes de una persona, de un acosador o acosadora, porque también puede haber mujeres, existen más hombres que mujeres en realidad con este tipo de trastorno de personalidad, un trastorno de personalidad antisocial. Realmente es muy peligroso caer en las redes de estas personas, sea de pareja, que se da mucho aunque las personas no lo sepan porque no tienen la información suficiente, falta una educación social sobre estos trastornos, pero también puede ser algún amigo nuevo, también puede ser a veces un jefe. El problema es que es muy peligroso porque ataca a la salud integral de una persona. La persona empieza a desequilibrarse emocionalmente, espiritualmente, psíquicamente y hasta físicamente en el tiempo. Si se está mucho tiempo en una relación, sobre todo de pareja con estas personas, hay un ataque luego, un desequilibrio, un impacto, una consecuencia en el bienestar físico de la persona. Realmente es muy peligroso por esta agresividad perversa. Habría un proceso de movimiento que hacen estas personas donde existirían como dos fases. La primera fase es la fase de dominio, donde la persona hace un despliegue de la seducción perversa, la manipulación, a través de su encanto personal, a través de sus discursos, a través de cómo ha estudiado a la víctima, y también a veces hasta de actuar, cierta victimización que hace o cierta mentira de contar, lo que va a provocar es poder, admiración y poder seducir y atrapar a la víctima hasta lograr su dominio y que caiga en sus redes a través de sus estrategias de manipulación. Cuando la víctima ya ha caído en esta primera fase, que es la fase de dominio, aparece luego otra segunda fase, que sería la fase de acoso, que es donde aparece la destrucción y la violencia ya se vuelve manifiesta. Aquí ya la persona, por lo general, está totalmente enganchada, atrapada en estas redes que ha tejido el perverso narcisista, y la persona empieza a sentirse totalmente mareada, confundida, inestable emocionalmente, con dificultades para pensar, por supuesto que teniendo otras repercusiones que lo hemos hablado en otros videos. Quien tiene esto busca un perfil muy particular de víctima y cada vez esto se estudia mucho más porque cada vez los casos son más y donde el perfil de la víctima, justamente lo que tiene la víctima, estas personas carecen de ello. Entonces podríamos deducir desde la mirada psicológica, de la mirada casuística, de la victimología y de la criminología también y de la psicopatología, que como son personas que carecen de habilidades sociales, que carecen de habilidades empáticas, que no tienen construidas en sí cómo poder disfrutar de la vida desde un lugar totalmente genuino, desde la alegría, desde el amor, porque justamente carecen de luz, pues están totalmente vacíos o vacías, se eligen justamente a personas que tienen todas estas características y mucho más, pues estarían envidiando aquellos que ellas ven que no tienen. ¿Para qué? Para luego de captar a estas víctimas, poder destruirlas. ¿Y cuál es la idea? ¿Qué es lo que se ha reflexionado, se ha investigado dentro de estas miradas, dentro de estas teorías, en estos enfoques, ¿no es cierto? Sobre todo desde la violencia de género, desde la criminología y la victimología, que es como si fuera un mecanismo donde la persona pareciera que a partir de la destrucción de su víctima lograra como por ósmosis que se incorporara aquello que no tiene.
Y ahí, bueno, podemos ver totalmente la agresión perversa y de alguna manera esta puesta en escena, estos tipos de show que arman, donde existe una violencia y una crueldad y una maldad que realmente muchas personas desconocen que existe persona con estas características y con estas dinámicas vinculares. Habría también dos líneas. Estaría aquel manipulador perverso, experto, que no deja huella, que sabe buscarse cómplices, que no se nota, que no comete errores, y son aquellas personas que logran grandes estafas emocionales, hasta económicas, hasta devastar económicamente a sus víctimas, y no dejan ninguna huella de nada, lo cual es muy difícil luego atraparlos o descubrirlos o desenmascararlos. Y luego están aquellos personas que no son tan expertos y realmente es como más manifiesto, es más posible desenmascararlos. El tema es que este tipo de patología, este tipo de personalidades generan muchos estilos de vida, a veces tienen doble vida, triple vida, y va pasando el tiempo y dejan un tendal de víctima. Mi consejo es saber sobre qué es un trastorno perverso narcisista, cuál es el perfil de las víctimas y cómo ayudarse, cómo salvarse de eso. Eso lo voy a hablar después luego en otros videos. Bueno, espero que te haya servido y cualquier cosa puedes dejar tu comentario y te agradezco que difundas esto, sobre todo a aquellas personas que hayan pasado por esto y que tú creas que es muy necesario tener esta información para abrir los ojos, abrir la mente y sobre todo sacarse de ese tipo de lugares que son nefastos para la salud integral, física, emocional y espiritual.